Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad vamos a tocar un tema importante para las personas que quieren viajar de América a Europa. Algunos tips de viajes. También voy a dejar en referencia un comentario que me dejó una suscriptora muy importante que quería saber qué tipo de adaptadores, si podía traer algún aparato electrónico desde América a Europa y qué podría pasar si se trajera uno, ¿ok? Así que, sin más preámbulos, comencemos. Vale. 1. Hablando sobre los aparatos electrónicos que utilizan aquí en Europa, ¿vale? O cómo son estos adaptadores. Hay una diferencia muy grande entre el europeo y el americano, ¿ok? Porque, por ejemplo, aquí tenemos un adaptador de corriente, ¿vale? Un cargador de teléfono que es europeo. Es así, ¿vale? Tiene dos puntitos. Aquí les voy a dejar una imagen de cómo es el conector como tal, donde va incrustado él. Y así, es de verdad que es muy diferente. Por aquí tengo uno que traje hace más de 3-4 años y todavía lo sigo utilizando, así que tiene prueba de que sí funciona aquí, ¿vale? Es este que está aquí. Si lo junto los dos, vean que la verdad es bastante diferente. Pero ¿cómo hago para convertir este en esto? Simple, hay que comprar un adaptador, ¿ok? Que lo pueden vender en América, no suele costar, no tiene, digamos, relevancia de precio, no suelen ser tan costosos, ¿ok? Es este el adaptador. El adaptador es así, tiene para conectarlo aquí sus dos patitas y aquí. Sí, para saber si es original, siempre tiene el sello aquí en la parte de atrás que dice CE, que es un sello europeo y que se puede utilizar aquí fácilmente, ¿vale? Así que es sencillo, este adaptador lo conectamos aquí y ya se convierte en un adaptador de corriente europeo, ¿vale? Más, como cualquier otro. Les digo, tengo mucho tiempo utilizando, la verdad, que me ha servido, no me ha dado fallos. Con referente a los aparatos electrónicos, yo también tenía muchas dudas y decía como que, bueno, si me llevo algún equipo de aquí, no me vaya a funcionar allá, vaya a haber un corto, había visto muchos vídeos, pero no los había entendido, también tuve esa duda, ¿ok? Así que se las aclaro hoy que estoy aquí, ya tengo un poco más de información. Es sencillo. Por ejemplo, si tienen una plancha de caballo, la mayoría de las mujeres lo tienen en América y quieres utilizarla aquí porque es la marca favorita tuya, no quieres venderla, quieres traértela. La gran mayoría de las marcas, ¿okay? O los equipos, en la parte siempre lateral, la parte interna, tienen un pequeño sello plástico, ¿okay? Que te indica el porcentaje de electricidad que soporta ese equipo, ¿okay? Si tú estás en América, se utiliza 100, 110, él te dice de 110 a 240 voltios. Si él te dice de 110 a 240 voltios es porque puedes utilizar ese equipo aquí en Europa. Y si puedes utilizar el equipo en Europa, solamente debes comprar el adaptador. Este adaptador, se lo conectas o compras varios adaptadores si no quieres, si son varios equipos y ya te va a funcionar aquí. No necesitas venderlo y comprarte otro, puedes traértelo ya. Ahora, si el equipo electrónico que tú traes solamente te dice 110 voltios y por ningún lado te dice que es de 110 a 240, no lo traigas porque no te va a funcionar. Lamentablemente, o puede que te funcione a medias o puedes causar una deficiencia en el producto. Habría que ya llamar a la marca y conversar con ellos, ¿vale? En este caso particular. Pero como te digo, si sigues la guía, aquí les voy a dejar una imagen, ¿ok? De lo que podría ser, cómo debería estar escrito de 110 a 220. Voy a intentar dejar dos imágenes aquí para que tengan como una diferencia, algunos aspectos que se les pueda presentar. También tengan en cuenta, si tú estás allá aquí en Europa y quieres enviar algo a América, podrías comprar este mismo adaptador, pero el contrario, que tenga estas dos líneas, ¿ok? Para que puedas enviar el equipo a América y que lo puedan utilizar tranquilamente, ¿sí? Ahora, ya aclarado este punto, vamos con otros tips de viaje. Si tu viaje es vacacional, no tendrías ningún problema con la fecha del año porque ya solamente sabes que estamos en invierno, estamos en verano, estamos en otoño y ya tú vas a disfrutar del momento, ¿ok? Pero si tu viaje es netamente para migración, ¿ok? Para quedarte, para hacer una vida, yo siempre recomiendo que las mejores fechas en Europa para poder llegar, por ejemplo, en este lado, lo que es España, lo que es Portugal, ¿ok? Es mejor llegar a partir de mayo, ¿ok? Lo que es entre mayo y septiembre. Ya septiembre estaría de más, ¿ok? Si es posible, entre mayo, junio, julio, son las fechas más altas y son las fechas donde podemos
llegar y podemos conseguir un poco más de trabajo, porque hay muchos turistas, hay muchas personas que vienen de otros países para acá y entonces, por ejemplo, muchos bares o restaurantes están solicitando personas y es donde hay más auge en cuestiones de empleo. Ya en lo que es el invierno suele bajar un poco más, siempre va a haber la búsqueda en construcción o en cualquier ente, en cualquier sitio, ¿ok? Para buscar trabajo, pero no va a ser el mismo auge que hay cuando hay verano. Cuando hay verano, la verdad que esto se desborda en niveles de búsqueda de trabajo, o por lo menos para cubrir algunas bajas de personas que están en vacaciones. Puedes quedarte luego en ese trabajo, o puedes por lo menos llegar a conseguir un contrato de trabajo para ti que vienes con una visa de procura de trabajo. Entonces, estas fechas yo las tomaría, la verdad, en cuenta. No me equivoco al decírtelo porque son las fechas más altas, por lo menos aquí en Portugal, en términos de trabajo, ¿sí? Otra cosa que te puede causar dudas a la hora de viajar para acá es qué tipo de prenda utilizar, ¿vale? ¿Qué tipo de prenda puedes traer para viajar? Son dos factores que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, lo que primero te digo es que si vienes de turismo, yo si vengo en invierno me traería prendas muy tipo chaquetas, sobre todo ropa que verdaderamente me caliente, ¿ok? Pero si tu viaje es netamente de trabajo, de procura de trabajo, por alguna visa, por alguna manifestación de interés o lo que sea, yo me vendría en una época entre mayo, junio y julio, que son épocas calientes, y a la misma vez traería solamente prendas que sean cálidas, ¿vale? En mi caso, que soy hombre, me traería t-shirt, camisas, polo, pantalones normales, ¿sabes? Lo que sería más ligero para poder traer más equipaje, ¿me entiendes? Y tener más ropa de verano aquí, ¿ok? Porque el verano realmente necesita ser corto. Ahora me dice, Alejandro, ¿cómo me preparo para el invierno? Si nunca has viajado para acá y es tu primer viaje, es mejor que compres la ropa de invierno aquí, ¿ok? Porque aquí suele ser un poco más económica si compras la ropa de invierno en verano, ¿entiendes? Entonces, si te traes la ropa de verano, no necesitas comprar ropa en verano aquí en Portugal, por ejemplo. Puedes comprar ropa de invierno en verano, que suele ser un poco más económica, y así poder equiparte como tal para el invierno, ¿me entiendes? Y puedes ahorrar mucho dinero. Porque si cargas tu maleta de ropa de invierno, lo que hace es acumular espacio y realmente no traes suficiente cantidad de ropa para que puedas pasar todo el verano y algunas temporadas más, como el otoño, el invierno, que suelen ser también, por ejemplo, el otoño no suele ser tan caliente, suele ser una temporada un poco entre caliente y fría, y todavía la ropa de verano puede que te pueda ayudar un poco a pasar esa temporada. Ahora, ya preparándote completamente, comprando ropa de invierno en algunos descuentos, o ropa que está digamos en otoño, que está empezando a entrar un poco lo de la ropa de invierno económica, puedes comprar este tipo de prendas y realmente pasar el invierno totalmente bien. Esto te va a ahorrar mucho dinero a la hora de viajar y a la hora de comprar como tal este tipo de prendas, ¿vale? Otra cosa, a las personas que hacen escala, ¿okay? Que por ejemplo viajas de Venezuela, viajas de Perú, viajas de Ecuador y tienes que hacer una escala en Madrid. Te pone un poco nervioso el tema de la comunicación, porque de repente hay una persona que te está esperando aquí, o tienes los paquetes de viaje, tienes tus tickets de viajes allí, tienes información tuya en el teléfono. No olvides traerte el conector, ¿ok? Para que puedas tener carga en el móvil, porque en el aeropuerto siempre hay algo para cargar, y también puedes contar con Wi-Fi. En cualquiera de las estaciones, por ejemplo en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, tienes Wi-Fi o Wi-Fi totalmente libre que puedes utilizar y puedes, digamos, comunicarte, decirle a algún familiar que llegaste y vas a pasarla bien, ¿ok? En este sentido, verifica también si tu teléfono está liberado para poder utilizar cualquier tipo de línea. La mayoría de los teléfonos que yo he utilizado aquí siempre están liberados, puedes utilizar cualquier tipo de línea, pero si traes un teléfono de Latinoamérica, verifica muy bien. En mi caso, yo cuando vine con mi teléfono de Venezuela aquí a Europa, yo pude colocar una tarjeta SIM de aquí y realmente la utilicé en perfectas condiciones. Ahora, dependiendo del país donde tú me ves, verifica si este teléfono está liberado para que lo puedas utilizar ya con cualquier línea y puedas comunicarte, porque puedes al llegar aquí
y directamente al aeropuerto y comprar una pequeña línea prepago que te pueda ayudar a comunicarte entre, digamos, entre tú y la persona que te va a recibir, o por lo menos poder comunicarte a la hora de tener que llamar a emergencias, o tener que llamar a algún familiar, o tener que llamar a alguien importante, ¿ok? Así que hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado, que tomen estos tips en cuenta. No olviden dejar algunos comentarios si tienen dudas, si tienen preguntas, activar la campana de notificaciones y suscribirse al canal, ¿vale? Hasta un nuevo video, adiós.